todos una vez más, es un gusto saludarlos, bienvenidos a su canal Psicodescubrir. Hoy parezco oso polar, pero es que aquí está haciendo mucho frío. Hay tormentas por todos lados y llueve todo el tiempo. Entonces, pues todos andamos como ositos polares. Cuéntenme cómo está el clima ahí por el lugar donde ustedes están. Y bueno, hoy vamos a hablar de los trastornos del desarrollo neurológico, específicamente las discapacidades intelectuales, porque los trastornos del desarrollo neurológico son muchísimos y los vamos a ir tratando poco a poco a lo largo de estos videos, pero ahorita vamos a hablar específicamente de discapacidades intelectuales. ¿Me acompañan? Las discapacidades intelectuales, vámonos por el principio, son tres. La discapacidad intelectual, o también se le llama trastorno del desarrollo intelectual, el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual, que se le conoce como no específica. Vamos a irnos a la más grandota, que es la discapacidad intelectual, así sin nada, así se llama, discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual, y luego les explico las otras dos porque esta es como la más larga. Ahora sí, siéntense y pónganse cómodos porque este video va para largo. Vamos a empezar por una definición que viene aquí dentro del DSM-5, que como ustedes saben y ya les he dicho en muchas ocasiones, es un manual que nosotros utilizamos para diagnosticar todos los trastornos. Entonces dice que la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, pero también del comportamiento adaptativo en tres dominios: conceptual, social y práctico. Y bueno, aquí vienen los criterios a seguir. Es decir, se refiere a una discapacidad que generalmente se da en el proceso de desarrollo de nuestro pequeño o pequeñita, generalmente cuando, bueno, está en crecimiento dentro de la pancita de mamá, y que le impide desenvolverse de una manera adecuada en la sociedad. Adecuada, no normal. ¿Por qué utilizamos, o entrecomillo mucho, la palabra normal? Porque no sabemos en realidad lo que está normalizado y lo que no. Algo puede parecernos a nosotros normal, pero en otra familia, en otra cultura, en otro estilo de vida, puede no ser normal. Entonces, por eso se entrecomilla mucho la palabra normal o normalizado. Ahora sí, ahí les van los tres criterios diagnósticos que se utilizan para la discapacidad intelectual. El primero: deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante una evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. Es decir, no porque tu pequeño nació y de repente tiene ahí algún problemilla que tú estés notando de adaptación o que no esté funcionando bien, ya el primer médico que visites te puede decir, tiene discapacidad intelectual. No, se tienen que hacer las pruebas estandarizadas correctas para determinar si lo tiene o no y qué grado. Ahorita les platico de los grados. El número 2, deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo socioculturales para la autonomía personal y responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Es decir, el problema de discapacidad intelectual que presentan al ir creciendo les impide estar dentro de la sociedad. No están dentro de los estándares, vuelvo al punto, normalizados de desarrollo. ¿Okay? Y el número 3, inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo, es decir, cuando son pequeñitos. Cuando son pequeñitos es cuando se determina si tiene una discapacidad intelectual o no. Es ahí donde se puede diagnosticar. Hay una notita para todos los que también trabajan el CIE, que el término diagnóstico de discapacidad intelectual es equivalente al diagnóstico CIE 11, trastornos del desarrollo intelectual, por si tienen que checar en uno y otro o si les piden que se haga esta distinción, es equivalente.
ya les había, o en los criterios diagnósticos se dice que es en 3 dominios: el dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico. Y se tiene que especificar si la discapacidad intelectual es leve, moderada, grave o profunda. Ajá. Entonces, ya se dieron cuenta como primero tienes que detectar que sea una discapacidad intelectual. Luego tienes que checar si es leve, moderada, grave o profunda dentro de los 3 dominios: conceptual, social y práctico. ¿Ok? No se los voy a leer porque realmente este nada más es de uno, miren. Pues está muy largo. Entonces, más o menos les voy a dar el primer parrafito y les explico más o menos la idea. Vamos en leve. El dominio conceptual en niños de edad preescolar puede no haber diferencias conceptuales que se manifiesten, pero en edad escolar y en adultos existen dificultades en el aprendizaje y aptitudes académicas relativas a lectura, escritura, aritmética que no son iguales a los de los demás, ¿ok? En el dominio social, ¿por qué en el conceptual no hay casi diferencia en los niños? Porque como apenas están desarrollando y ellos aprenden de lo que nosotros les enseñamos, hay pequeñitos o pequeñitas que van muy adelantados porque ya mamá o papá en casa les enseñó a sumar, a restar las letras, los números, etc. Y hay otro pequeñito o pequeñita que no lo tiene. Entonces ahí viene la diferencia. Por eso no pueden notarse tanto la diferencia en el dominio conceptual cuando son pequeñitos. El dominio social dice: en comparación con los grupos de edad de desarrollo similar, el individuo es inmaduro en cuanto a relaciones sociales. Por ejemplo, no puede relacionarse de manera correcta, no percibe si los demás lo están invitando o lo están agrediendo, como que en su mentecita no sabe qué es lo que está sucediendo con la situación social. Esto se requiere interacción entre las personas. Y el dominio práctico: el individuo funciona de manera apropiada a la edad en el cuidado personal, es decir, ya se puede lavar sus dientecitos a los 3 años, por ejemplo, o ya le puedes indicar cosas de higiene básica, como lavarse sus manitas y todo ese tipo de cosas, las entiende y las puede hacer. Ok, ahora vámonos al moderado. Les digo que está larguísimo. El moderado: dominio conceptual. Las habilidades del individuo está notablemente retrasada en comparación con sus iguales. Cuando son niños preescolares, el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan de forma muy lenta. Aquí es donde ya se empieza a notar que realmente hay una diferencia entre lo que nuestro pequeño o pequeña que presenta una discapacidad intelectual tiene y los demás. Ya empieza a notarse la brecha cuando entran ya en esta etapa de los 5 o 6 añitos más o menos. Disculpen ustedes, sonó el teléfono. Era el marido que me estaba avisando que ya llegó a su trabajo. Entonces, porque siempre es muy importante, paréntesis al punto, que cuando salgas de casa, en todos los lugares, en todos los países, en todo, debería de existir esto, no solo por respeto hacia tu pareja, sino por el hecho de la seguridad. Ya llegué a mi destino y ya todos nos quedamos tranquilos y felices. ¿Ahí vale? Bueno, ese es un tip que pueden utilizar o no. Pero ya, vámonos a el siguiente dominio. Estamos en moderado, dominio social. ¿Ok? El individuo presenta notables diferencias respecto a sus iguales en cuanto al comportamiento social y comunicativo a lo largo del desarrollo. Es decir, que su lenguaje no es el mismo que sus pares. No habla de la misma manera. Hay un notable retraso en el lenguaje que le impide comunicarse con los demás de forma eficiente. Entonces ves a un grupo de pequeñitos que están platicando, que están diciendo sus experiencias y él no puede expresarlas de manera correcta o no se atreve a hacerlo. Y dominio práctico: el individuo se responsabiliza de sus necesidades personales como comer, vestirse y funciones excretoras, higiene como un adulto, pero necesita un periodo de aprendizaje muy largo, es decir, te costó mucho trabajo enseñarle estas cosas. Ahora vámonos al grave. Otra vez les muestro por si alguien quiere ponerle pausa y leerlas todas. Ahí está. Grave: el dominio conceptual. Las habilidades conceptuales están muy reducidas. El individuo tiene generalmente poca comprensión del lenguaje escrito o conceptos que implican números, cantidades, tiempo y dinero. Es decir, las cosas abstractas, los números son abstractos. Son conceptos abstractos, no los enseñan por medio de la imaginación, entonces ellos no pueden dominarlo ni comprenderlo de una manera apropiada. Dominio social: lenguaje hablado limitado en cuanto a vocabulario y gramática,
El habla consiste en palabras sueltas o frases y se puede complementar con medidas de aumento. Es decir, tú le puedes enseñar pequeñas frases o palabras o cosas claves para entenderse sin que esto quiera decir que tenga el lenguaje igual a todos los demás. Entonces, es probable que tú te puedas entender con él o con ella porque eres mamá o eres papá o perteneces a su familia, pero en el entorno social va a ser muy difícil que se comunique. Dominio práctico. El individuo necesita ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, como comer, vestirse, bañarse y funciones excretoras. Aquí ya estamos viendo que ya no tenemos ningún tipo de dominio del cuidado personal y son personas que generalmente no son funcionales dentro de la sociedad. ¿A qué te refieres cuando dices no son funcionales dentro de la sociedad? Que si tú los dejas solitos, pues no van a poder sobrevivir en la sociedad. Y ya el último, que es el profundo. No sé si se alcanza a ver porque creo que se desenfoca. Pero bueno, si requieren la información completa o si tienen a alguien que se lo diagnosticaron y ustedes no saben o quisieran saber más, o igual si son estudiantes y necesitan estos datos muy concretos, por favor mándenme un mensaje y con todo gusto yo les hago llegar toda esta información para que ustedes la tengan y no, de por sí ya va a estar largo este video, no se haga tan largo. Si lo necesitan, con todo gusto, avísenme y yo se los mando. ¿Ok? El profundo, dominio conceptual. Las habilidades conceptuales implican generalmente el mundo físico más que procesos simbólicos. El individuo puede utilizar objetos dirigidos a un objetivo para el cuidado de sí mismo, el trabajo y el ocio. Se pueden adquirir algunas habilidades visoespaciales como concordancia y clasificación basada en características físicas. Sin embargo, la existencia concurrente de alteraciones motoras y sensitivas puede impedir un uso funcional de los objetos. ¿A qué se refiere? Sí, está larguísimo. Pero se refiere a que el pequeño o pequeña o persona con discapacidad intelectual puede conocer lo que es un libro, por ejemplo, pero sus funciones no le van a permitir leerlo o entenderlo. Entonces sus capacidades motoras o motrices no le permiten abrirlo, hojearlo, verlo, o quizás al leerlo ni siquiera puede leerlo o no puede comprenderlo. Depende del tipo de discapacidad y por dónde venga. Ajá. Dominio social. Tiene una comprensión limitada de la comunicación simbólica en el habla y la gestualidad. Puede comprender algunas instrucciones o gestos sencillos, expresa su deseo y sus emociones por comunicación no verbal o simbólica. Son las personitas que ya no pueden hablar, pero se comunican por medio de gestos, quizás de una sonrisa o de enojo al fruncir un poco la cara, pero no tienen ese control, pero por medio de ruidos guturales o de gemidos o de gruñidos se hacen entender. Y en el dominio práctico, bueno, depende para todos los aspectos de otra persona. Cuidado físico, salud, seguridad, otra persona se hace cargo de ellos, aunque pueden mostrar sus preferencias, es decir, si les gusta el agua fría o caliente, por ejemplo, el bañarse, pues con algún ruido o sonido te lo expresará, pero pues necesita de una persona que lo cuide para todo esto. Entonces, si ya se dieron cuenta, va de poquito a poquito hasta que llegamos al profundo. Y las personas que tienen discapacidad intelectual leve o moderada, todavía incluso grave en ocasiones, pueden desenvolverse en la sociedad si llevan una terapia apropiada, no nada más psicológica, sino también física y todo lo que hay alrededor. Pero ya cuando tienen una discapacidad intelectual profunda es difícil, y es más difícil para el cuidador porque tiene toda la carga de la otra persona, más el estrés que esto implica, más el tratar de insertarlo en la sociedad. Entonces es un estrés tremendo. Entonces también, si tú eres cuidador y no le hallas por dónde, mándame un mensajito y con gusto yo te oriento. Ahora, los otros dos discapacidades intelectuales, que es el retraso global del desarrollo, se reserva para los niños menores de 5 años, cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable durante los primeros años de la infancia, que es lo que les comentaba. A lo mejor se tienen sospechas, pero como todavía no hay un desarrollo un poco más largo, entonces a lo mejor él no ha desarrollado el lenguaje, pero se hace entender, o todavía no llega a los niveles adecuados, pero podemos esperar un poquito para ver si funciona o no funciona, ¿ok?
Entonces, cuando no cumple los campos del funcionamiento intelectual, aquí dice, y se aplica a individuos en los que no se puede llevar a cabo una valoración sistemática del funcionamiento intelectual, incluidos niños demasiado pequeños para participar en pruebas estandarizadas. ¿Ok? Aquí es muy importante, aquí no lo dice claro, pero ténganlo muy en cuenta. Esta categoría se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo, es decir, pasados esos 5 años, cuando ya pueden participar en las pruebas estandarizadas, entonces se tiene que volver a valorar y entonces ver si es una discapacidad intelectual o estamos hablando de otro trastorno. ¿Ven cómo no está nada fácil? Pues si estudiar psicología no nada más es sentarse a como dicen por ahí, a leer la mente. Hay que estudiarle y echarle coco y aprenderte todas estas cosas y estar con todo el tiempo actualizándote y viendo todos estos detalles. Y ya la última, porque ya no los voy a marear tanto. Ya hasta me dolió la garganta. Discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual no especificada, ¿ok? Esta categoría se reserva para individuos mayores de 5 años cuando la valoración del grado de discapacidad intelectual mediante procedimientos localmente disponibles es difícil o imposible debido a deterioros sensoriales o físicos asociados como ceguera o sordera prelingual, discapacidad locomotora o presencia de problemas de comportamiento graves o la existencia concurrente de trastornos mentales. Esta categoría solo se debe utilizar en circunstancias excepcionales y se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Hay pequeños que presentan discapacidad intelectual y por esa misma discapacidad intelectual están pues parcialmente o completamente sin visión. Entonces tú no le puedes poner una prueba estandarizada escrita porque no la va a poder distinguir. Entonces, si tú tienes un pequeño o pequeña así que tienes que diagnosticar o tú tienes un pequeño o pequeña en esas condiciones, lo más seguro es que la discapacidad intelectual no especificada sea en donde lo van a clasificar o a catalogar. ¿Por qué se debe de estar repitiendo constantemente? Por la presencia concurrente de trastorno mental, que aquí te lo dicen. A lo mejor tú estás viendo la presencia de algún otro trastorno, no nada más de la discapacidad intelectual, pero tienes que valorarlo después, es decir, debes de dejarle un periodo de tiempo y ver si realmente estamos hablando de otro trastorno mental o es ya discapacidad intelectual no especificada. Por favor, esto está muy largo de verdad y está complicadito de entender. Entonces, si les queda alguna duda, de verdad, de todo corazón saben que me pueden mandar un mensajito y yo con todo gusto les explico todo lo que haga falta, detalle por detalle. Espero haber sido clara y no haberlo revuelto tanto, porque trato de explicarlo un poquito, pues lo mejor que se puede. Entonces, ya los dejo, ya me voy. Hoy voy a grabar 2 videos para que no haya de que estamos fallando con los videos de los miércoles. No, ya no va a suceder. Entonces, les dejo mi Twitter, el Instagram y el Facebook. Por si tienen alguna duda o por si quieren conectarse conmigo en cualquiera de estas redes sociales. La página de internet también aquí está. También se suben ahí en el blog los viernes y los martes información. Entonces si quieren suscribirse al blog también adelante. Y bueno, en todas las redes sociales me pueden mandar mensajitos. Les mando un besote. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo miércoles. Bye.